tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, la primera del mes de diciembre de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Además, también de la posibilidad de acceder a nuestro canal de YouTube como Sin Retórica Televisión. Y seguramente en el ánimo de la mayoría de los argentinos pesan los 11 meses que hemos transcurrido y en este último mes que comenzamos a transitar está el cansancio físico, mental, el agobio cotidiano y permanente y, por qué no, el deseo también de gran parte de la población de decir, bueno, listo, ya está. No me informo más, no miro más televisión, ni los telenoticieros, ni aquellos programas periodísticos, porque no hacen más que agrandar aún más esa sensación de malestar que nos atrevemos a decir, y obviamente, como siempre lo expresamos, es una opinión, agobia a 70, 80, 90%, tal vez con la posibilidad de exagerar de la población argentina. Porque en este mes de diciembre, en el que también lo emocional, lo sentimental pega, y mucho con la denominada o las denominadas, y casi siempre puesto entre comillas, tradicionales fiestas de Navidad y fin de año, en el que la paz, la felicidad, la sinceridad tendría que reinar, o por lo menos eso es lo que se expresa a través de los vínculos familiares, de los vínculos laborales y o de las redes sociales. Lo cierto es que esos deseos, la más de las veces, esconden un mar de fondo que tal vez en este tiempo de final de año se sienta con mucha más fuerza, sobre todo porque el mes de diciembre trae como recuerdo aquel fin de año del 2001, o retrotrayéndonos un poco más al final de la época del gobierno del doctor Alfonsín, cuando a través de la televisión se podía ver, o se podían ver los saqueos, se podía ver la tensión y la crisis social de una forma cruda, dura, espeluznante. Y tal vez usted también se acuerde aquella, entre otras, imágenes de un chino, sin que esto sea peyorativo, llorando amargamente porque había sido saqueado su negocio, o de aquella otra imagen, aquella fotografía en la que una persona, en uno de los saqueos a uno de los negocios, principalmente del conurbano bonaerense, se escapaba con un arbolito de Navidad al hombro. Aquellas imágenes quedaron y posteriormente se repitieron en el 2001, quedaron, decíamos, como para que cada vez que llegue un diciembre, y estamos hablando de los últimos 10, 12 años de historia argentina, los gobiernos de turno se sensibilicen un tanto o un poco más que de costumbre y comiencen a tratar de morigerar los duros efectos que la mayoría de las veces sus medidas y sus políticas económicas han producido y han generado en la población. Y en las últimas horas fue el propio presidente de la Argentina, Mauricio Macri, quien dijo: tenemos que desterrar esa sensación de angustia en los meses de diciembre y tendríamos que tratar de entrar en un país un tanto más normal. Expresiones de deseos que seguramente son compartidas por muchísimos argentinos, sean
del color político de cualquiera de los integrantes de la coalición gobernante en nuestro país, o también de aquellos que conforman la denominada oposición política. Pero en los hechos, en la práctica, pocas veces se concreta, pocas veces se verifica, hablando de aquellos que solamente dan por cierto lo que pueda ser comprobado, verificado y generalizado, como si la política fuese una ciencia dura y no una ciencia social. Y esas expresiones de deseos de bienaventuranza, de feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el próximo año sea mucho mejor, que el Papá Noel traiga regalitos, que los reyes sean más generosos que otros años, se ve desvirtuada o se ven desvirtuadas con escenas como estas que pedimos a nuestro director nos muestre y que golpean duramente. No solamente por lo que acontece en estas imágenes, sino porque sucedió aquí en la provincia del Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Los que están a la derecha son pobres y los que están a la izquierda también. Es una guerra de pobres, es una pelea de pobres. Y ahí nos están dando la paz justamente, o se están deseando augurios de felicidad. Se están peleando, se están pegando. Posteriormente vamos a ver algunas imágenes que son durísimas, porque para muchos, y hoy casi eso está de moda en la Argentina, los que están a la derecha constituyen lo que técnicamente podría denominarse es una población sobrante, es una población molesta, son individuos de una sociedad que no merece vivir en la misma y que por salirse de los cánones que habitualmente tendrían que manejar y con los que deberían manejarse, merecen como respuesta a esa no adecuación los palos, la violencia de quienes en este momento están a la izquierda de su pantalla. Esto sucede aquí, sucedió esta semana en la Ruta 16, en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña, y obviamente está graficando muy clara y duramente cuál es la situación que se vive en gran parte de nuestro país, en gran parte de la sociedad. Porque, lo decíamos, casi está de moda y es políticamente correcto decirlo, y no solamente expresarlo, sino también pedirlo, que a quienes estaban a la derecha, los que no tenían armas, a los que estaban protestando y cortando una ruta en cercanías de Presidencia Roque Sáenz Peña, no hay que darles nada, ni agua. Como poniendo en vigencia y en praxis aquello que comúnmente aún se dice, al enemigo ni justicia. Y decíamos, 6 de cada 10 personas o 7 de cada 10 personas hoy, por lo menos es lo que públicamente se ve como mayoría, está abogando por más actitudes como de los que estaban a la izquierda de su pantalla, de los que están con el escudo, con el palo, con el garrote, pegando a otros conciudadanos que no se merecen una consideración tan especial, sino esa consideración especial de considerarlos como no merecedores absolutamente de nada. 6 o 7 de cada 10 personas hoy están pidiendo este tipo de actuación por parte de las fuerzas de seguridad. Y muchos consideran que aún esto que estamos viendo es blando. Esto que estamos viendo debería
no solamente ser más duro, más severo, sino que tendría que realizarse en todas las ocasiones en las cuales se presenten situaciones similares. Y eso va muy, pero muy concatenado con algo que también estaremos hablando en el transcurso de nuestro programa y que ha despertado una vez más una dicotomía y una discusión y un dilema tan fuerte en nuestro país como lo es el de la determinación del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría o del Ministerio de Seguridad de la Nación de implementar un protocolo de seguridad que autoriza a las fuerzas federales a utilizar de una manera mucho más expeditiva, más a lo Bolsonaro en situaciones en nuestro país. Pero de eso estaremos hablando en el transcurso de nuestro programa con opiniones de personas que supuestamente son expertos en la materia, pero que muchas veces también están sujetas a contradicciones y muy, pero muy fuertes. Y recordemos que en los diciembre de los últimos 12 o 15 años por lo menos, y remontándonos también a 1989, se produjeron no solamente estos enfrentamientos, sino que hubo sangre en la República Argentina. Hubo sangre en la población civil, hubo sangre, hubo muertos y hubo también como consecuencia caídas de gobiernos elegidos democráticamente. Porque haciendo mención y casi honor a nuestro nombre, sin retórica, tendríamos que hablar, y de hecho intentamos hacerlo sin esa retórica de utilizar eufemismos o de decir mucho palabrerío sin ahondar y profundizar en los conceptos. En 1989 el gobierno constitucional del doctor Raúl Alfonsín, del radicalismo, el primero después de los años negros de plomo y sangre en la República Argentina, fue víctima de un golpe económico, de un golpe de mercado, y muchos de aquellos saqueos que derivaron en muertos, en sangre y en víctimas inocentes en nuestro país, fueron producidos por muchos de los que aún hoy y en vigencia en la política argentina piden que impere nuevamente la mano dura, que impere nuevamente el reglamento a ultranza para aquellos que osen salirse de las normas del buen vivir. Y hoy a la distancia uno podría decir que muchas de las medidas económicas y políticas adoptadas por el gobierno del doctor Alfonsín se salieron de aquellos cánones y molestaron a un gran sector del establishment político y económico que contestó de la manera que lo hizo, con un golpe de mercado, con aquellos saqueos promovidos inclusive por una oposición política en la que estuvo involucrada gran parte del peronismo de entonces, para posteriormente reivindicar el primer gobierno democrático después de la dictadura. Algo que se fue en el tiempo, se trasladó, también llegó en el año 2001 y que al parecer hoy, en el 2018, hay sectores que intentan, ya sea en forma directa o indirecta o a través de mecanismos incluso legales, de revitalizarlos y reivindicarlos, porque dicen es uno de los principales pedidos de una sociedad que está harta de la inseguridad. Estaremos hablando y continuando este tema y del protocolo de seguridad instrumentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el transcurso de nuestro programa. Hoy tenemos bastante material fílmico, inclusive, como para ir poniendo en contexto todo aquello que estamos diciendo. Pero antes de todo eso, le proponemos recordar las semanas que hemos transcurrido, que ha sido riquísima en material, de la siguiente manera.
Una de las primeras imágenes que veíamos en este terraconto que hacemos de la semana que hemos transcurrido, mostraban el acampe que en el momento que estamos efectuando el programa aún se mantiene en instalaciones del Parque 2 de Febrero de Resistencia, que está colmado, de acuerdo con algunas estimaciones, por más de 7.000 personas que llegaron desde el interior de la provincia en reclamo de diversas reivindicaciones, y la mayoría de ellos, de esos, dicen 7.000 personas, son integrantes de distintas etnias originarias que llegan para pedir, no solamente efectuar un reclamo, sino pedir soluciones concretas a aquellos reclamos que vienen efectuando desde hace muchísimos años, desde, si queremos ir en la historia, bien entrado el siglo XX, pero que hoy se muestran con toda su dureza, con toda su crudeza y con su acumulación de miseria aquí en el pleno corazón político y económico de la provincia, como lo es la ciudad capital. Y decíamos, hay muchos que integrantes de esta sociedad que hoy se manifiestan públicamente a través de las redes sociales. Uno tendría que tomarlo con mucha cautela, con mucha pinza lo que ahí se expresa, pero podría denominarse o decirse que hay como una corriente mayoritaria de opinión que estaría alentando, y lo graficamos así nada más que para mostrarlo mejor, que toda esta gente que está hoy en el parque sea encerrada ahí, no se la deje salir, que no se la vea, que no moleste, que no haga ruido, porque tal vez integra para este sector que decíamos esa población sobrante que no queremos ahondar en tecnicismos ni decir que ni tomarlo como una categoría de análisis político o ideológico inclusive, sino que el concepto de población sobrante lo aludimos en función de que sobran, no están en el mercado, no producen, por lo tanto molestan. Y algo habrá que hacer con esta gente, como comúnmente se dice. Y obviamente también en alusión a quienes hacen las manifestaciones en el centro de la ciudad de Resistencia, con todos los inconvenientes y o problemas que eso acarrea y significa.